Bienvenidos y bienvenidas a De Puertas Abiertas, el podcast de la Personería Distrital de Medellín. Hoy vamos a hablar de una problemática que se viene presentando en la ciudad y es la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, o la ya conocida ESNA. Hoy tenemos una invitada muy especial, es Nadia del Mar Menéndez. Ella es psicóloga clínica y es especialista en neuropedagogía con más de 10 años de experiencia en tratamientos de niños, niñas, adolescentes y sus familias en procesos de recuperación de trauma complejo. Nadia, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos a nosotros a este espacio y poder hablar de este tema que necesita tanta conciencia hoy en día, sobre todo en nuestra ciudad. Nadia, tú trabajas en la IPS Cariño, que es una entidad muy importante para el distrito porque se encarga de atender de manera psicosocial a niños, niñas y adolescentes víctimas de diferentes tipos de violencia. Yo quiero que nos cuentes un poco, para arrancar esta conversación, cómo ustedes desde la IPS han percibido este fenómeno del ESNA y cómo se está en este momento presentando en el distrito. Bueno, en la IPS Creciendo con Cariño, digamos que tenemos de primera mano muchos casos que llegan tanto desde EPS también como desde la alcaldía, porque en este momento somos referentes para la ciudad, y llegan, digamos que muchas complejidades de muchas formas, ¿cierto?, que van afectando realmente a nuestra ciudad, porque nos damos cuenta que el núcleo central donde nace todo ese tema de abuso, explotación sexual, es la misma familia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo logramos intervenir esas familias, ¿cierto?, para la reparación de las secuelas que deja ese tipo de explotación o de violencia en nuestros niños, niñas y adolescentes? Mira que desde la personería, desde el grupo de investigaciones, venimos adelantando una investigación sobre esta problemática y un poco dentro de la problemática como la hemos visualizado gracias a la misma investigación, es ese tema que tú estás hablando, y es que principalmente y lamentablemente hemos podido encontrar que cuando hablamos de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, no se está hablando solamente de grupos de crimen organizado que se dedican a esta explotación, sino que lamentablemente hemos visto cómo en los últimos años son las mismas familias, son el núcleo familiar o personas muy cercanas quienes están explotando a nuestros niños, niñas y adolescentes, que es un poco lo que tú me cuentas que están trabajando y que han visionado también en la IPS. Esto es muy complejo porque creería uno que es la familia, ese núcleo de protección inicial para los menores, y vemos que no está siendo así. ¿Cuál es el mensaje que tú le puedes dar a las familias respecto a la problemática? Que de pronto las familias lo hacen por desconocimiento, porque no conocen cuáles son esos impactos psicosociales que van a tener, no solamente para los menores víctimas, sino también para ellos como núcleo familiar. ¿Tú qué les puedes en este momento hablar a esas familias que de pronto por ese desconocimiento también de no conocer esa problemática más a fondo y esas consecuencias están cayendo en este círculo de violencia en contra de los menores? Bueno, es un tema complejo, ¿cierto? Porque hablarle de este tema a las familias y que ellos reconozcan estos ciclos de violencia es muy complejo. Llevamos muchos años naturalizando estos temas de la violencia, ¿cierto? En las familias es normal el maltrato, el abuso, y no nos damos cuenta de que esto está sucediendo, ¿cierto? Aparte de esto, hay unas situaciones dentro de las familias que hacen que no se pueda hablar de estos temas. 1, el tema económico, ¿cierto? 2, el tema de la confianza, ¿cierto? Entonces hace que de una u otra manera no podamos romper el ciclo. Es darnos cuenta como familias qué está pasando a nuestro alrededor, abrir los ojos, explorar, revisarnos realmente a conciencia cómo estamos haciendo las cosas. Y ahí yo les diría, dentro de ese proceso de conciencia es muy importante revisarnos. Yo siempre cuando trabajo con familias o con los niños, niñas y adolescentes, siempre les he dicho a los papás la importancia de que ellos también inicien un proceso terapéutico, porque es darnos cuenta cuáles de nuestras propias heridas se las estamos transmitiendo a ellos en esas pautas de crianza, y cómo eso va naturalizando muchas veces lo que no es adecuado para nuestros hijos, lo que está por fuera de lo que es el buen trato para ellos, ¿cierto? Entonces es como tomar conciencia realmente cómo estamos haciendo las cosas. Como adultos a veces nos cuesta revisar y entender
que nosotros sí estamos equivocados, ¿cierto? Y esos procesos son los que realmente tenemos que hacer como papá, como mamá, como abuelo, como abuela, como persona que acompaña el proceso de un niño y que está responsable del neurodesarrollo de ese niño. Mira, tú tratas dos temas muy importantes y que también nosotros los abordamos dentro de nuestra investigación, y primero es esa naturalización de la violencia. Yo recuerdo que hasta hace muy pocos años, a nivel general y social, se hablaba no de explotación sexual de menores, sino que de hecho se hablaba de prostitución de menores. Y este es un mensaje que creo que hoy tenemos que dejar muy claro en la ciudadanía, y es que no existe prostitución de menores de edad. Siempre vamos a hablar de explotación sexual. No importa si tiene 10, 7, 8 años, 14 o 17, pero siempre es una explotación cuando estamos hablando de menores de edad. Entonces esa naturalización y esa cultura se tiene que dejar a un lado. Y lo segundo es que tú hablas que las familias tienen que conocer muy bien el entorno, qué es lo que está pasando al alrededor. Y mira que es muy importante, porque también otra de los hallazgos que hemos encontrado es que ha migrado un poco este delito, ha migrado de estar en la calle, de ejercerse en la calle, a las redes sociales. Porque sabemos que hoy en día las redes sociales son una de las compañías principales, sobre todo de los menores de edad y de los adolescentes. ¿Qué han percibido ustedes desde la IPS respecto a este tema? ¿Cómo están influyendo las redes sociales en estos temas de explotación de menores y de violencia en contra de los menores? Mira que naturaliza mucho más el tema de la violencia, ¿cierto? Porque entonces yo crezco mirando que mi hermana trabaja de pronto en un tema de modelo webcam, ¿cierto? Crezco viendo que a mi amiga se vinculó con una de estas redes de trata de personas y trabaja explotando su cuerpo, ¿cierto? En redes sociales, y se tiene la idea de pronto de como no me están tocando, es algo que no me va a afectar, pero realmente sí empieza a afectar, ¿cierto? El tema de cómo mi autopercepción cambia a partir de cómo me empiezo a vincular con estas personas, y cómo esas personas abusan, manipulan y controlan todo lo que están haciendo con mi cuerpo, ¿cierto? Entonces digamos que las redes sociales se están volviendo un medio que naturaliza mucho más las cosas, ¿cierto? El tema de la explotación y el abuso, y en el cual no nos damos cuenta, ¿cierto? Y es muy fácil. Por ejemplo, ayer estábamos viendo cómo un artículo hablaba de este juego de Roblox, y cómo este tipo de juegos permite que las personas estén mucho más cerca de personas que son abusadoras, agresores sexuales, ¿cierto? Pero como se camuflan como adolescentes, se camuflan como personas que generan mucha confianza, pues no nos damos cuenta, ¿cierto? Entonces el papá está tranquilo en su casa porque el niño o la niña están en su celular jugando tranquilos y creen que es un espacio seguro. Realmente hoy en día es mucho más peligroso que el niño o la niña o el adolescente esté en la casa en su celular, porque no sabemos en qué mundo está metido, ¿cierto? Y en un mundo el cual ellos aún no dimensionan el peligro, ¿cierto? Estamos vendiéndoles y les estamos dando la puerta a un factor de riesgo muy grande como papás y como mamás, y no nos estamos dando cuenta, ¿cierto? Entonces hoy en día eso naturaliza mucho más lo que tú hablabas, ¿cierto? Antes hablábamos de prostitución infantil, hoy ya decimos no, es un tema de explotación, porque así el adolescente inclusive diga, es que yo quiero estar en esto, yo quiero vender mi cuerpo, yo quiero exponerme, pues realmente no es un tema de querer, es un tema de que está siendo manipulado y explotado, y obviamente en medio de lo que se le está vendiendo, él creería que está tomando una decisión, pero no es una toma de decisión, porque aún su neurodesarrollo no está preparado para esa toma de decisiones, aún no entiende los peligros y las consecuencias de este tema. Mira que con ese tema de los celulares y de las redes sociales siempre surge esa pregunta: ¿hasta dónde es un aliado para la crianza? Y hasta dónde es un peligro y se convierte en una zona de alerta para los padres. Uno de pronto, poniéndose un poco del lado de los padres, uno entiende que la paternidad y la maternidad son muy complejas y que muchas veces llega el papito o la mamita muy cansada de trabajar y pues no tiene tiempo.
tienen que llegar a hacer las cosas del hogar, tienen que llegar a organizar lo de su trabajo para el siguiente día, y pues la solución más fácil es entregarle el celular al niño o a la niña, pues para que se distraiga, ¿cierto? Entonces sí me gustaría como que de pronto nos des unos tips para los que son madres o padres y saber cómo manejar ese tema de los celulares y las redes sociales para los menores, para que tampoco se convierta, digamos, en un problema de convivencia dentro de los hogares. Uh-huh. Bueno, ese es un tema que inclusive lo veíamos en el último congreso que hizo la alcaldía, el 5º congreso de Todos los Protegemos, donde hablábamos precisamente del manejo del celular. Los ponentes hablaban precisamente de la gravedad de que nosotros a un niño o una niña le estemos entregando un celular antes de los 14 años, ¿cierto? Inclusive han habido ya países que dicen prohibamos dentro de los colegios y dentro de ciertos espacios este tipo de artefactos, ¿cierto? Y es ser conscientes realmente, un niño sí debe tener un celular en su mano antes de cierta edad, ¿cierto? Antes de los 14 años. Es ser conscientes primero como papás qué es lo que estamos haciendo realmente. El proceso de crianza humanizada nos habla hoy en día de que a un niño no se le debe entregar un celular, porque entonces le estamos diciendo que cuando tenga un problema, cuando tenga una situación con la que él no puede manejar emocionalmente, la distraiga, ¿cierto? Y distraer no es afrontar su emoción, no es aprender a regularla, no es aprender a estabilizarse, ¿cierto? Es aprender a desviar la atención de donde realmente debería tenerla, y es qué me está generando malestar, qué me está generando incomodidad, y yo qué tengo que hacer en ese momento. Y por eso tenemos que acompañar el proceso de nuestros hijos, y acompañarlo es ante un proceso de de desregulación emocional. Yo me tengo que sentar con él a mirar qué está pasando ahí y cómo puedo ayudarle, sentándome, acompañando a veces en silencio, pero no entregando un celular, ¿cierto? Primera parte es ser conscientes de que el celular en realidad no le está ayudando a nuestros hijos a regularse, sino a evitar lo que está pasando con su emoción, ¿cierto? Lo segundo, yo creería que es muy importante, aparte de mirar la edad en la que yo le debo entregar el celular a mi hijo, es mirar qué contenido le voy a permitir que mire, ¿cierto? Y llegar a unos acuerdos. Vuelvo y repito, el hecho de que mi hijo esté dentro de la casa con un celular no significa que no esté en una situación de riesgo. Y es generar mayor confianza, ¿cierto? Eso es importante, revisar qué contenido revisa. Y lo tercero, generar esa confianza. Que sean unos espacios de comunicación asertiva, papás. Porque a veces la comunicación que nosotros hacemos con nuestros hijos es de señalamientos, de juzgar, de decirle no hagas, sí hagas, ¿cierto? Pero no de sentarnos realmente a hablarles, a mirar qué está pasando. Yo he dicho muchas veces, nosotros no sabemos comunicarnos con nuestros hijos porque estamos cansados, porque venimos reventados del trabajo, porque están pasando muchas cosas en nosotros. Pero los agresores sexuales sí les saben hablar a ellos. Sí les dicen lo que ellos quieren escuchar, sí generan esos espacios de confianza, que eso debería ser nuestro campo como papás y como mamás, ¿cierto? Entonces es mirar cómo nos estamos comunicando realmente con nuestros hijos. Mira, hay otro tema que me parece también muy importante, y es el tema de las instituciones educativas. Digamos que la problemática que también se viene presentando es que estas redes también de explotación sexual de menores están migrando hacia otras zonas donde creemos que son las zonas seguras para nuestros niños, y es alrededor de los colegios, porque allá saben que pueden captar de manera más directa a los menores, sobre todo a los adolescentes. ¿Cómo crees tú que debería ser ese relacionamiento entre las instituciones educativas y los padres para lograr enfrentar la problemática y poner una barrera para que los explotadores no sigan, digamos, como pensando que estos son los sitios donde pueden ir a captar a los menores para la explotación? Yo pienso que es importante el trabajo entre instituciones, ¿cierto? Mirar la posibilidad de vincular y seguir vinculando hoy a instituciones como IPS Creciendo con Cariño o Corporación Cariño, que trabaja todo el tema de prevención de las violencias, ¿cierto?
Hoy en día lo hacemos, hoy en día hay ese trabajo en las instituciones educativas donde va la Corporación Cariño a dar esos temas de prevención también a través del programa de Tejiendo Hogares, ¿cierto? Entonces hoy en día lo hacemos, hoy en día se hace, pero pienso que hay que fortalecer muchos más esos espacios donde vamos a las instituciones a hablarle a los niños, a hablarle a los profesores, porque también hay un desconocimiento en los profesores, ¿cierto? Este tema de una u otra forma cada día busca más estrategias, aumenta más cómo manejar la situación y claro, hay que preparar a esos profesores de qué hacer, cómo manejarlo, qué deben de hacer en cada situación, porque claro, el mal avanza rápido y las buenas acciones a veces vamos mucho más lentas, ¿cierto? Entonces es prepararlos a ellos y también pienso que preparar al adolescente, al niño y a la niña es lo más importante, porque si ellos aprenden también estrategias de cómo reaccionar, más que prepararlos para cuando no pase, es también cómo prepararlos para reaccionar si llega a pasar, ¿cierto? Si una situación de estas llega a pasarles, ¿qué deben de hacer? Muchas veces nosotros nos encargamos de solamente decir, si le pasa algo, avise, pero no les decimos nada más que hacer, o sea, ¿qué pueden hacer en ese momento? ¿Qué es una situación real de peligro? Porque esto se les vende a ellos como si esto fuera la panacea, como si esto fuera la forma de adquirir dinero fácil, como si esto no les afectara, y esto sí les afecta, ¿cierto? Esto les afecta mucho, genera trauma complejo. Entonces es también prepararnos dentro de las instituciones educativas a los profesores y a todo el tema, a todos los estudiantes para que sepan cómo reaccionar y qué deben de hacer a través del trabajo entre instituciones. Mira que ahorita también nos hablabas de esa naturalización de la prostitución y de la explotación sexual, y en nuestra investigación hemos encontrado que el 85% de las víctimas son adolescentes entre los 13 y 17 años, y también se han encontrado algunos casos de la llamada autoexplotación, cuando son los mismos adolescentes quienes ya conocen cuáles son esos sitios del distrito donde se presenta la problemática, y ellos mismos van por ese tema que les ha vendido las redes sociales, y es que esto es un camino fácil, entre comillas, un camino por el cual pueden conseguir dinero un poco más rápido. Y creo que lo hacen también desde ese mismo desconocimiento de cuáles son esas causas psicosociales, esas problemáticas que pueden afrontar estas víctimas a largo y a mediano plazo. Tú nos puedes hablar un poco, y este mensaje sería también pues para las familias y en especial esos adolescentes que creen que este podría ser un camino para poder conseguir algo económico de manera más rápida y fácil. ¿Qué mensajes les puedes dejar tú como psicóloga y como especialista en el tema de miren, no lo hagan porque esas son las causas que ustedes van a tener, con las cuales van a tener que lidiar con las consecuencias que trae esto detrás? Lo que ahorita les estaba hablando, ese tema genera trauma complejo. Cuando hablamos de trauma complejo es que cuando nos exponemos a cualquier tipo de violencia, sea la que sea, nuestro cerebro va a sufrir, ¿cierto? Una descompensación neuroanatómica y neuroquímica, ¿cierto? Entonces realmente sí empezamos a ver unas secuelas que antes cuando hablábamos de salud mental pensábamos que eran como temas imaginarios, temas que no se tocan, que no se ven, ¿cierto? Pero hoy en día cuando hablamos de salud mental hablamos de que realmente el órgano más importante para nosotros sí se ve afectado, sí cambia, modifica su estructura y modifica su química, ¿cierto? Generando grandes o graves signos de alarma, ¿cierto? Y síntomas que afectan mucho nuestra salud. Temas como cambia nuestra percepción. Nosotros estamos cosificándonos, ¿cierto? O cosificamos a nuestros hijos. Los estamos volviendo una cosa que se vende, ¿cierto? Y eso hace que cambie nuestra percepción de nuestro cuerpo, de nosotros mismos, generando síntomas como ansiedad, depresión, ¿cierto? Afectando todas nuestras áreas, porque cuando hablamos de este tema de trauma complejo es precisamente por eso que es complejo, porque afecta muchas áreas, la social, la educativa, nos afectamos a nivel cognitivo inclusive, ¿cierto? No aprendemos de la misma forma, se ha alterada nuestra memoria, nuestra atención, las funciones ejecutivas. Entonces, realmente cuando hablamos de este tema no somos conscientes de las decisiones que estamos tomando, pero realmente después vamos a ver las secuelas.
Y digamos que en medio de que son niños, son adolescentes, pareciera que se pueden estabilizar, pero ¿cómo va a ser ese adulto? ¿Cierto? Y eso es lo que hoy nos estamos llenando en salud, ¿cierto? En salud hoy el tema de salud mental cada día está mucho más grave, y de cuántos suicidios estamos hablando también hoy en día, ¿cierto? De cuántos temas, en cuanto a los índices de depresión, de ansiedad, ¿cierto? Entre otros diagnósticos, ¿cierto? Trastornos de personalidad muy marcados, que hoy en día sí nos están afectando mucho, porque somos esa generación que vino de naturalizar muchas cosas. Eso era normal, hoy en día empeora mucho más esa normalización, pero pienso que en medio de todo hay algo bueno, y es que cada día el hecho de tantos que estamos hablando de este tema, de que tantas mesas se están sentando a hablar, venga, ¿qué está pasando?, están generando mucha más denuncia, ¿cierto? Y eso hace que nos prendan las alarmas de qué podemos hacer. Pero el tema de la explotación sexual o cualquier tipo de violencia sí genera una afectación en nuestra salud mental. Sí, y mira que este tema está muy marcado lamentablemente en el distrito y en el mundo, porque si tú todos los días revisas redes sociales o revisas noticias, todos los días se ven casos de explotación de niños. De hecho, acá tenemos una cifra en el distrito, y es de la unidad de niñez, que nos habla que a julio de este año, desde enero a julio, ya se habían reportado 40 niños, niñas y adolescentes víctimas de la explotación sexual. Entonces es un tema que realmente, como tú dices, es un tema del que tenemos que hablar. Y a mí me parece muy importante que no solamente se hable entre las entidades, entre los adultos, sino que es muy importante que se hable con los afectados, que son los menores. Uh-huh. Que a ellos se les dé también como esa voz, como decías tú, que se les enseñe a afrontar cuando se está presentando la problemática, que se les dé la confianza de hablar. A ti, pues ustedes desde la IPS tienen también esa experiencia, y sobre todo con la Corporación Cariño, de prevención, porque también tenemos que hablar acá de prevención. Digamos que, ¿cuáles son esos tips que tú nos puedes hablar acá, que podemos nosotros desde nuestros hogares o desde cualquier espacio que debemos de tener para poder hablar de manera abierta con los adolescentes y con los niños, para poder prevenir que se sigan presentando estos casos? Bueno, digamos que desde la corporación o la IPS, ¿cierto? Cuando trabajamos estos casos que llegan, es hablar de manera tranquila, ¿cierto? Y hay que nombrar las cosas como se deben de nombrar, ¿cierto? ¿A qué me refiero con eso? El tema de hablar de las partes íntimas de nuestro cuerpo es hablarlo de manera tranquila y natural, ¿cierto? Cuando nosotros empezamos a hablar esos temas de esa forma, ellos empiezan a entender que pueden hablar con nosotros de cualquier tema que les empiece a pasar, ¿cierto? Entonces es hablarlo desde una postura, no del tabú, como antes nos tocaba a nosotros, que muchas veces nos tocaba, era como hablar de eso, era básicamente estar deshonrando a nuestro papá o a nuestra mamá, pero hoy en día lo que estamos conociendo es, hay que hablar con naturalidad de esos temas, de eso sí se tiene que hablar desde la naturalidad, para que ellos empiecen a entender, bueno, puedo confiar en mi mamá o en mi papá para hablar de este tema. Ahora, es también empezar a entender que la importancia de creerles. Si nosotros les empezamos a creer todo lo que ellos también nos hablan, van a tener esa postura de confianza, de poder contarnos cualquier situación que les esté pasando. Entonces, la postura de generar esa confianza en ellos, sentarnos a hablar, es muy importante. Nosotros no tenemos en cuenta el poder que tienen nuestras palabras en ellos. Y muchos de nosotros hoy como adultos podemos pensar en cosas que nosotros sí nos acordamos de cuando éramos pequeños, ¿cierto? Y es importante que nosotros seamos conscientes de esas palabras y cómo nos comunicamos para que ellos fluyan y sea algo tranquilo y natural poder hacerlo con ellos. Bueno, Nadia, mira, desde la personería seguimos comprometidos, porque como dices tú, es muy importante hablar estos temas. Como dicen por ahí, lo que no se habla es como si no existiera. Y en la personería continuamos con nuestra investigación. Queremos que los niños y niñas sientan que tienen unos espacios que se preocupan por ellos, que indagan sobre las problemáticas que tienen que enfrentar cada día, y que lo importante es que entre todas las entidades públicas y privadas podamos encontrar lugares seguros para los menores y hablar también de prevención y de atención de estas violencias. Queremos darte las gracias por habernos acompañado en este espacio.
No sé si quieres dar un último mensaje como a esas familias y a esos menores de edad que van a ver el podcast y que quieren y van pues quieren resolver ese montón de dudas con las que seguramente van a quedar después de ver nuestro capítulo. Hay algo que sí quiero nombrar y es la importancia de denunciar. Hoy nuestra ciudad está de una u otra forma en el ojo del huracán porque cada día están creciendo más las denuncias. Pero así como lo decía el alcalde, no es malo porque eso está dando cuenta que le estamos dando voz a esas víctimas que antes no tenían voz y que nunca habían podido denunciar. Entonces el hecho de que hoy podamos hablar, decir que hay denuncias y eso que sigue habiendo un subregistro, ¿cierto? De casos que nunca llegan, que se naturalizan, que llegan a entidades y nunca pasa nada. Es importante esos temas de denuncia, de poderle dar voz a los niños, a las niñas, a los adolescentes. Ellos en realidad no tienen por qué pasar por esas situaciones y sufren mucho, sufren demasiado porque es como si se echaran encima toda una familia o toda una ciudad, muchas situaciones encima porque ellos no saben cómo manejarlo. No lo sabemos manejar nosotros como adultos, mucho menos un niño, una niña o un adolescente. Entonces, como papás, les digo a que les ayuden a sus hijos a darle voz, ¿cierto? Y como niños, como niñas y como adolescentes, aprender a confiar en esas personas que ustedes digan, yo puedo contarles, yo puedo decirles, yo sé que me van a entender y es preferible que busquen esa ayuda a seguirse hundiendo en muchas situaciones que pueden estar viviendo hoy. Claro que sí, ese sería como el último mensaje. Denunciar, no quedarnos callados cuando se presenten estas situaciones, estar informándonos sobre cómo la problemática realmente se presenta dentro de la sociedad. Y finalmente, pues muchas gracias nuevamente por acompañarnos, muchas gracias a ustedes por acompañarnos en De Puertas Abiertas, el podcast de la Personería Distrital de Medellín, y nos vemos en una próxima ocasión. Hola,